Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Con la bendición de Dios, empezamos el día de hoy con esta charla que me parece muy importante. Tomemos en cuenta también los conceptos de diferentes religiones, diferentes creencias, que todos convergen en lo mismo, cómo combatir el mal. Entonces, ¿de dónde procede el mal y cómo son combatidas según las diferentes creencias y religiones? Vamos a empezar con lo que dice la ciencia al respecto. Un médico neurólogo americano, Kurt Will, está intentando localizar el origen del mal dentro de los cerebros de asesinos y psicópatas. Él quiere tratar de entender por qué la gente hace cosas tan malas y cómo ayudar a prevenirlo algún día. Él ha escaneado el cerebro de 800 personas psicópatas. Dentro de sus investigaciones, conoció a un individuo a quien se le podría llamar como la representación del mal. Este prisionero purga una condena de cadena perpetua por violación y asesinatos. Él es el caso más extremo que él haya visto. Mediante una resonancia magnética, lo que hizo es cuantificar las diferentes áreas de su cerebro e intentar entender qué tan densas son, qué tan fuertes básicamente. Acá lo tenemos. Esta área de la corteza frontal orbital, que es lo que el doctor nos está señalando, es muy importante para la formación de la personalidad, controlar los impulsos y regular la conducta. El doctor Will considera que este estudio a los psicópatas mediante escaneos cerebrales es un modo de combatir el mal. Cuando entendamos los sistemas del cerebro que son diferentes en personas que cometen estos crímenes, tendremos la oportunidad de desarrollar un tratamiento para eso. Es como que yo me lesiono un brazo, ¿no? Entonces, este músculo se atrofia. Igual cierta zona del cerebro se atrofia. Y entonces, lo que permite o se podría desarrollar un programa de tratamiento que remedie esta atrofia y la arregle. Entonces, aquí estamos viendo lo que el doctor Kett nos está enseñando y estaba mostrando que el cerebro de este individuo, ¿sí?, tiene un problema en el área frontal, orbital, y que, bueno, su cerebro pues tiene como una densidad, ¿no?, un peso mayor al de la mayoría de las personas. Acá tenemos 3 barras, ¿no? ¿Sí? Estos son en los distintos estándares de individuos estudiados. Hay presos promedio, que vendría a ser esta barra grande, ¿no? Otros de psicópatas, esta más pequeña, pero en el caso de este individuo hay una notable diferencia. Esta persona tiene un cerebro diferente. Él es 1 en 1.000.000, de hecho. Entonces, acá vemos que acá está la diferencia en este señor, ¿no? Los neurólogos dicen que su conducta es el resultado de malas conexiones neuronales. Y le preguntan a esta persona, a este preso, ¿no?, a este individuo, le preguntan, si pudieras salir de acá, ¿te gustaría? Él responde, quisiera salir, pero ya que cometí esos crímenes, no podré hacerlo. Dicen que la sociedad no estaría a salvo conmigo. Yo no tengo el mismo control que usted o las demás personas. No siento las mismas emociones como todos los demás. No hay en mí sentimientos de remordimientos ni dolor por el mal que causa a las personas. Creo que yo no estoy hecho como los demás. Entonces, miren, hermanos, en el caso de este individuo, pienso que debemos preguntarnos por qué, a diferencia de la mayoría de las personas, él nació con esta malformación cerebral, que no le permite escoger entre el bien y el mal. Si Dios nos ha enviado con la facultad de discernir a través de nuestro libre albedrío, entonces, ¿cómo podríamos entender esta situación? Tal vez existe una respuesta muy lógica. Miren, si bien es cierto que la ciencia sigue en debate para hallar explicación a estos casos, buscando las causas materiales, pero ellos la ciencia lo busca en el presente. Pero nosotros, los espíritas, sabemos que las causas son de origen espiritual que provienen del pasado. Entonces, en el caso de este individuo o de algunos otros como él, que no han de ser muchos, no debemos descartar que cometiera suicidio en alguna existencia anterior. ¿Ustedes no creen que pueda hacer eso? Porque miren,
La doctrina espírita nos dice que la lesión del suicidio se reflejará en la siguiente reencarnación. O sea, cada vez que nosotros desencarnamos y encarnamos, nos unimos al cuerpo físico en formación a través de nuestro perispíritu, ¿verdad? Uniéndonos a él con todos los fluidos, ¿verdad? De molécula a molécula, célula a célula. El perispíritu es como un molde, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Modelará el nuevo cuerpo físico, ¿no es cierto? Y va a reflejar las mismas lesiones corporales causadas por el suicida. Eso la vez pasada en la charla de Ana Cecilia lo comentamos. Entonces, por ejemplo, si la persona se dispara en la cabeza, el individuo va a poder regresar ¿con qué? Con sordez, con ceguera, con deficiencia mental, con dificultad para el aprendizaje o con deformaciones cerebrales, como esta persona, por ejemplo, ¿no? Pues su perispíritu, siendo el molde del nuevo cuerpo carnal y dañado terriblemente por el suicidio, no tendrá las fuerzas vibratorias para moldearlo correctamente, obviamente. Entonces, debemos entender que muchas de nuestras enfermedades o deformaciones físicas nos están hablando de nuestras deudas del pasado, y que se van a exteriorizar esas deficiencias de nuestro espíritu como una especie de raíz de los males que nosotros mismos hemos plantado. Pero miren lo maravilloso. Sabemos que Dios, en su infinita bondad, puso en la tierra el conocimiento en el hombre que se traduce en el sentido espiritual y también en el científico. Sabemos que la espiritualidad ayuda a la ciencia. Entonces, si la teoría del suicidio es correcta en el caso específico de este individuo, por el cual tuvo que, en consecuencia, no reencarnatoria, regresar con la malformación de su cerebro, ¿qué hizo Dios? También puso a los estudiosos de la ciencia la capacidad para entender estos casos y ayudar a sanarlos, ¿verdad? Entonces, este me parece un buen concepto, de repente una buena teoría de por qué esta persona vino a este mundo, ¿no? Vino de esta manera. ¿Por qué? Porque él no tiene la facultad, como él dice, él no tiene remordimiento, él no tiene empatía, ¿sí? ¿Por qué? Porque una parte de su cerebro está afectada, pero él vino así. Entonces, pienso que puede haber sido un tema de algún suicidio que cometió él y tuvo que venir de esa manera. Bien, ahora vamos a ir un poquito, bueno, bastante más atrás. Vamos a ver el concepto de los egipcios, ¿sí? Acá tenemos, dice, una de las representaciones más antiguas para elegir entre el bien y el mal está plasmada en la ciudad de Luxor, capital del antiguo Egipto, al este del Nilo llamado la tierra de los vivos y al oeste la tierra de los muertos, donde eran enterrados los nobles. Ahí se encuentra la tumba de un personaje llamado Mena, que fue un escriba de los campos del señor de las dos tierras, el dios Amón. ¿Okay? La tumba de Mena tiene una característica notable, una escena en la que Mena sería juzgado en la balanza del bien y el mal que habría hecho durante toda su vida. Se ve aquí, como ustedes pueden ver, el corazón de Mena siendo pesado en un lado de la balanza y en el otro, ¿sí? Tenemos a la diosa de la verdad, Mac. Están enfrente de ellos Osiris, el dios del inframundo. Los egipcios eran muy literales. Decían que se podían juzgar por su corazón. Pesar el corazón asume que el miedo a las consecuencias es lo único que nos puede mantener en el camino recto, ¿no? Pues acá tenemos esta imagen. Así que si haces el mal, el hecho se refleja. Todo recae en tu corazón. Si se hace pesado con un corazón así, no podrá despegar. Pero en esta representación, el corazón de Mena está en equilibrio, por lo que aquí vemos, ¿no? Entonces, supuestamente sí pudo despegar. Básicamente, la religión moderna tiene sus raíces en esta idea de la moral y que todo lo mal que haces se refleja y se puede juzgar de algún modo. Incluso ahora, cuando se dice es puro de corazón, ¿sí? Significa que es buena persona. ¿Bien? Ok. Ahora vemos qué nos dice el cristianismo. En el relato de Adán y Eva desobedecieron al Creador comiendo el fruto prohibido, surgiendo el pecado original. Acá tenemos ellos desobedeciendo al Creador, comen el fruto y ya aquí ya se ve lo que vendría a ser el pecado original, que ya es un pecado carnal, ¿verdad? ¿Será que por este pecado somos todos malos de corazón?
Según ciertos conceptos, dicen que este pecado original se transmitió de una generación a otra como impulso o deseo básico. O sea, ya en nosotros nació, con nosotros nace, según estos conceptos, nacemos con este pecado, con la tendencia al pecado, ¿verdad? Es una teoría. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús interactuando con Satanás y diciendo en un punto, apártate de mí, Satanás. También lo vemos expulsando espíritus impuros de algunos hombres. Él está tratando con ambas influencias. De esta manera, nuestro Señor nos quiso dar a entender que el mal puede estar dentro de nosotros, ¿sí? O también pueden ser influencias externas. Sean cuales sean las formas, el hombre debe luchar en contra de todo mal, ya sea que proceda de nuestro interior o desde fuera, ¿verdad? Entonces, el cristianismo, o en el cristianismo, pienso, no solamente en el cristianismo, pues el hombre debe luchar con todas sus fuerzas contra la acción del mal. No debemos, ni podemos justificar las maldades culpando de alguna influencia externa. Es decir, nadie puede obligarte a hacer cosas malas, al menos que esté dentro de nosotros mismos. Entonces, si estamos en vibración con las personas malvadas, es porque hay en nosotros las mismas características. Aún así, como acaba de hablar también nuestra querida Silvia, aún así, nuestro Padre esperará siempre nuestro cambio y nos inducirá a la evolución espiritual. O sea, aunque seamos los trabajadores de las últimas horas para evolucionar, siempre Dios nos va a estar esperando, siempre, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hablar de los hinduistas. Acá está. Bien. Miren, en la India, en la ciudad de Varanasi, en el templo de Tishanmoyan, así se llama este templo, ¿sí? Los hinduistas creen que cuando la muerte de alguien es traumática o infeliz, su alma puede enfadarse y rondan la vida de sus hijos u otros familiares. Para ellos, esta es la fuente de todos los males, causando a los familiares enfermedades físicas, mentales, incluso problemas financieros. Según ellos, todo está asociado a la posesión. O sea, ellos piensan que todo es posesión de sus familiares, que murieron, digamos, de formas trágicas, ¿no? Es por eso que en su templo ellos hacen exorcismo todo el día. Entonces, ¿qué? Cuenta la leyenda que hace algunos años apareció un duende paseándose por el templo con mucha pena y dolor, cuando finalmente le reza a Shiva, el gran dios hinduista. Él hizo pasar al duende por un ritual de purificación que termina con un baño en la laguna cercana. Esta es la laguna, ¿verdad? Sí. Esto lo cura al instante de su enfermedad. En cambio, Shiva ordena al duende proteger a las personas cerca del estanque de cualquier espíritu maligno. Ahora, esta laguna se ha convertido en un lugar de curación para esas personas que sienten sus vidas perseguidas por una presencia maligna. Bueno, no vemos que sea un lugar, esta laguna no es un lugar muy limpio, ¿verdad? Estamos viendo, pero obviamente estas personas llegan y aquí es donde dejan todos sus males, ¿no? Sus males y pesares, sus males espirituales, sus males físicos. Ellos se limpian acá, pero todo queda aquí. Entonces, en el cristianismo se tiene al diablo, se tiene a Dios, pero en el hinduismo no se ve que pasa lo mismo. Para ellos, el mal es enteramente una influencia humana. ¿Bien? Entonces, miren, para el hinduismo, la misma persona puede ser buena o mala. En un templo como este, el mal es tratado con mucho respeto y cariño, porque ellos tienen la esperanza de que incluso el mal puede ser liberado y puede ser purificado, dándose un baño en este estanque. Así que en este templo se hace ritual tras ritual, tratándose de mantenerse bien con sus antepasados. El mal es considerado como un espíritu que necesita ayuda y solo necesita hallar la paz, nada más. Los hinduistas quieren guiar al mal para que se convierta en bien. Esa idea es también la otra base de la fe. Entonces ellos creen que todo es una influencia de sus familiares, del tema de sufrimientos del pasado, ¿verdad? De sus familiares. Entonces ellos creen que las almas de sus familiares los poseen y ellos van a este templo y se hacen un baño acá.
Entonces, esa es su creencia de ellos. Bien, ahora vamos a ver qué nos dicen, perdón. El zoroastrismo, ¿sí? Bien, el zoroastrismo comenzó hace 3.500 años en el antiguo Irán. El símbolo central de la fe es el fuego. Acá lo tenemos. Hoy hay muy pocos zoroástricos en el mundo, principalmente en la India e Irán. En sus templos el fuego siempre está encendido, porque es un símbolo del zoroastrismo. El fuego siempre está, representa la iluminación. Y cuanto más estás al tanto de este mundo, cuanto más sepas lo que vendrá, mejores decisiones puedes tomar. Es como si caminaras con una linterna en la mano, según ellos. Esa es su forma de pensar de ellos. En la escuela de pensamiento de Zaratustra, hay dos mentalidades que son traducidas como espíritus. Uno es bueno y el otro es malo. Estos son principios, son una forma de comportarse. Así que el lema zoroastro es buenas ideas, buenas palabras y buenas acciones. El orden es muy importante, porque empiezas con una idea, la hablas y la asocias. El zoroastrismo es una religión centrada en vencer el mal. Los sacerdotes zoroástricos visten ropas totalmente blancas, las cuales, al igual que su llama sagrada, representan la iluminación al camino lejos del mal. Acá los tenemos, ¿ven? Están ellos vestidos de blanco. El profesor de religión, Gregory Reilly, ha estudiado cómo las creencias zoroástricas dieron forma al judaísmo y cómo ésta dio forma a la idea del diablo, ya que el zoroastrismo precede a las religiones abrámicas. Zoroastro afirmó que para vencer el mal en el mundo íbamos a tener una batalla catastrófica y Dios y el diablo iban a pelear. Él explicaba que en la gran masa de religiones que hay, existen muchas que viven sin un diablo. Los israelitas, por ejemplo, vivían sin un diablo hasta que estuvieron en Babilonia. Los judíos conocieron al zoroastrismo y empezaron a asimilar ideas, y el diablo comienza a aparecer en la literatura judea. Esas ideas sobre el diablo, habiendo causado el mal, comienza a influenciar en las personas. Y cuando llega la época de Jesús, de hecho, ya habían creado un nombre para ese diablo, Belcebú. Así que el gran competidor de Jesús en el Nuevo Testamento fue una idea que los judíos, los cristianos y el Islam la hacen propia. Pero igual que la idea del diablo en el cristianismo evolucionó de creencias antiguas, el moderno zoroastrismo ha evolucionado también para muchos zoroástricos. El diablo ya no es una figura real y demoníaca. La lucha entre el bien y el mal es un combatiente interno que tiene lugar en la mente. ¿Ven? Ahora vamos a ver qué nos dicen los budistas tibetanos. Ellos se curan a sí mismos de los malos pensamientos. Los monjes en su monasterio realizan diariamente cantos rituales. La música los pone en un estado mental meditativo. Los budistas creen que el impulso de hacer el mal proviene de nuestra ignorancia de cómo funciona nuestra mente. El ritual ayuda a que estos jóvenes monjes localicen la fuente de esos malos pensamientos para que puedan entender su causa y superarlos. A mí me parece muy interesante esto porque ellos se toman el tiempo, tratando de concentrarse. Ellos se ponen en un estado mental meditativo para localizar la fuente del mal que puedan estar teniendo, algún mal pensamiento, algún mal sentimiento, y se toman el tiempo para examinarlo y para deshacerlo. Es algo que ayer lo comentábamos. Si nos diéramos todos 10 minutos siquiera de la vida para sentarnos y meditar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, lo que podemos mejorar, ¿sí? Pero no, o sea, nuestra vida está demasiado ocupada en otras cosas y de repente materiales, ¿sí? Pero ellos no, ellos se toman el tiempo y eso ayuda mucho. Ellos se toman el tiempo para analizarse, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a conocerse ellos mismos y de esa manera se ayudan. Y creo que es algo que deberíamos hacer absolutamente todos, pero no es nuestra costumbre, no son nuestras ideas, no son nuestras formas.
Ahora vamos a ver, voy a hablarles de una historia, les voy a contar una historia. Vamos a hablar de Brian Wagner. Este personaje a los 16 años fue un cabeza rapada neonazi. Él era un ejecutor. Él decía, le hacía cosas terribles a las personas que no lo merecían. Era una persona mala, quería hacerle daño al mundo. Tenía un sentido total de destrucción para todos. Ese era mi único objetivo. Después de muchos años de estar en este ambiente, me di cuenta de que era una subcultura de degenerados. Me di cuenta que no era superior a nadie. Yo más bien era una forma inferior de humanidad. Mírenle aquí, miren su rostro, ¿no? Ese rostro, esa mirada cínica de maldad y cubierto de estas cosas aquí, estas pinturas, ¿no? ¿Sí? Mi cambio comenzó cuando conocí a la que es mi esposa. Ella salió embarazada. Ahí es que empecé a pensar que debía cuidar de mi hijo y durante ese tiempo hice un cambio en mi interior y también tuve que hacerlo en el exterior. Acá vemos, él está en este proceso, ¿no? ¿Sí? Ya que mi rostro estaba oculto de tantos tatuajes. Fue muy doloroso, para él fue muy doloroso quitarse estos tatuajes, pero lo tomé como una condena, como una forma de purgar mis culpas. En el proceso de borrar mis tatuajes conocí a Dios. Antes de eso era como un sociópata. No tenía remordimientos ni sentimientos. Yo quería dañar al mundo. Mi vida era oscura. Tenía un vacío en el alma. Ahora sé que hay una presencia divina en el universo y esta se me reveló, me ayudó a entender que hay el bien y el mal en nosotros mismos. Mi objetivo es básicamente dejar este mundo siendo una buena persona. Miren esta diferencia, ¿no? Mírenlo ahora. Su rostro ya más noble, su mirada más de paz. A diferencia del primer caso, ¿no? En el que les conté de este hombre que tiene un problema cerebral, ese hombre no se le veía su rostro mal, pero el problema estaba en su cerebro. Aquí, la maldad de él sí era externa también, ¿no? Interna y externa, se le notaba por todas partes. Pero él de alguna manera, bueno, cuando salió su esposa embarazada, algo tocó su alma, como decimos, Dios siempre nos va a ayudar, siempre nos va a dar una forma, siempre un medio, es nuestra decisión, ¿sí? Entonces, en el caso de Brian, esto nos prueba que a pesar de existir el mal extremo en el hombre, siempre existe la posibilidad de cambio. No es imposible. Vemos en este hombre un fuerte ejemplo de ello y nos demuestra que nunca debemos perder la esperanza de la evolución humana. Ok. Ahora, ¿qué nos dice la doctrina espírita? Este es sacado de los libros de espiritismo y es un recordatorio, ¿no? La pregunta que se le hace a los espíritus es, ¿la crueldad no proviene de la ausencia del sentido moral? Y responden, di que el sentido moral no está desarrollado, pero no que está ausente, puesto que existe en principio en todos los hombres, y este sentido moral es el que los convierte más tarde en seres buenos y humanitarios. Todas las facultades existen en el hombre en estado rudimentario y se desarrollan según las circunstancias que le son más o menos favorables. El desenvolvimiento excesivo de las unas contiene o neutraliza las otras. La humanidad progresa. Esos hombres dominados por el instinto del mal y que están dislocados entre las personas del bien desaparecerán poco a poco para renacer bajo una nueva envoltura y tendrán más experiencia. Comprenderán mejor el mal y el bien. El perfeccionamiento no es completo hasta después de muchas generaciones. Les preguntan, ¿cómo puede distinguir el bien del mal? El bien es todo lo que está conforme con la ley de Dios y el mal, todo lo que de ella se aleja. Hacer el bien es conformarse con la ley de Dios y hacer el mal es infringir esa ley. ¿El hombre tiene por sí mismo para distinguir lo que es el bien y el mal? Le preguntan. Sí, cuando creen en Dios y quieren saberlo. Dios les ha dado inteligencia para discernir lo uno de lo otro. Por ejemplo, cuando comemos mucho nos hace daño. Pues bien, Dios nos da la medida justa. Es lo mismo en todo. La ley natural
traza al hombre el límite de sus necesidades y cuando lo traspasa es castigado con el sufrimiento. Ese es cuando dice, no, lo que decimos siempre, si no aprendemos por amor, aprendemos por el dolor. Si el hombre escuchase en todas las cosas esa voz que le dice basta, evitaría la mayor parte de los males. Los espíritus son creados simples e ignorantes. ¿Eso es verdad? Dios deja al hombre la elección del camino y tanto peor para él si toma el malo, pues será más larga su peregrinación. Si no hubiese montañas, el hombre no podría comprender que se puede subir y bajar. Y si no existiesen rocas, no comprendería que existen cuerpos duros. Es preciso que el espíritu adquiere experiencia y para ello han de conocer el bien y el mal. De ahí que hay una unión entre el cuerpo y el espíritu. Debiendo el hombre progresar, los males a que está expuesto es un estímulo para el ejercicio de su inteligencia, de todas sus facultades físicas y morales, iniciándolo en la investigación de los medios para sustraerse de ellos. Si no tuviese nada que temer, ninguna necesidad lo llevaría a la búsqueda de los medios para evitar las calamidades. Su espíritu se entorpecería en la inactividad, no inventaría nada y nada descubriría. El dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante. Pero los más numerosos males son los que el hombre crea por sí mismo, por sus propios vicios, los que provienen de su orgullo, de su egoísmo, ambición, codicia. Aquí están las causas de las guerras, de las calamidades, de las opresiones, del fuerte hacia el débil. Puesto que el mal es el resultado de las imperfecciones del hombre y el hombre ha sido creado por Dios, pero Dios, se podría decir, si no creó el mal, creó al menos la causa del mal. Si hubiese hecho al hombre perfecto, el mal no existiría. Recordemos dónde estamos, dónde vivimos, estamos en la tierra y estamos aquí por algo, estamos aquí para aprender, estamos aquí porque no hemos sido muy buenos en unas vidas pasadas, no hemos sido tan perfectos, entonces estamos para evolucionar. Y esta tierra ya está en ese proceso. Llega el momento en que el exceso del mal moral se vuelve intolerable y el hombre siente el deseo de cambiar de rumbo. Instruido por la experiencia, es obligado a buscar un remedio en el bien, siempre como efecto de su libre albedrío. Hermanos, nosotros... como he leído, ¿sí? La Biblia nos dice que Adán y Eva no conocieron el mal hasta que comieron el fruto, ¿verdad? Casi todas las religiones nos cuentan las historias de cómo comienza el mal. Ya sea que creamos que viene de almas infelices, del diablo mismo o del diablo interior. Todos eventualmente nos encontramos cara a cara con el mal. Entonces, yo creo, ¿no?, que hay que conocer el mal, porque a pesar del sufrimiento que causa, nos impulsa a hacer el bien. Si el mal, como desarrollamos nuestras características humanas únicas, la capacidad de expresar la caridad y el perdón, creo que eso es lo que nosotros todos debemos hacer, ¿no? Entonces, no olvidemos que el mal nadie nos puede obligar a hacerlo, que todo está dentro de nosotros y es nuestra propia decisión. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado esta pequeña charla, pero con mucho cariño. Sí, en este conocimiento del bien y del mal y de actuar bien o actuar mal, es importante el desarrollo de la conciencia, el despertar de la conciencia para poder distinguir el bien del mal. Bueno, obviamente que sí, siempre va a ser el desarrollo de la conciencia, tiene que despertar, sí, pero recordemos el problema de este señor en la primera historia, ¿sí?, que les conté. Entonces, no todos van a tener la facultad de poder despertar su conciencia para elegir el bien y el mal. Por ejemplo, en el caso de este hombre, ¿no?, ¿sí?, que existe, que es real, ¿no? Hay un problema ahí físico, un problema fisiológico.
Como repito, Dios puso también el conocimiento en los hombres para que estas personas sean ayudadas, empezando por ahí, ¿sí? Pero en los casos generales, obviamente que tiene que despertar la conciencia, pero también tenemos la intuición, ¿sí? ¿Qué pasa? De repente, intuitivamente también actuamos bien, ¿sí? No del todo consciente, pero sí actuamos bien, porque a veces la bondad está inherente en nosotros y hacemos el bien, ¿no? Entonces, mucho mejor cuando nuestra conciencia despierta, porque actuamos con más conocimiento. Cuando tu conciencia se despierta ya para evolucionar, para hacer el bien, ya lo haces también trabajando para los demás, ¿sí? Porque una cosa es que tú seas bueno, no le haces daño a nadie, pero cuando tu conciencia despierta ya es activo, ya haces cosas por los demás, ya empiezas a pensar en que tienes que empezar a trabajar para hacer el bien, como nos leyó también hace un momento Silvia, ¿no? En el libro en el Evangelio. Empezamos a hacer el bien, ¿sí? Esa es una actividad, un hecho que tenemos todos que hacer. Gracias, Eva, gracias. ¿Alguien más? ¿Esa es alguna pregunta de Evita? ¿Les quedó todo claro, Silvia? Tu micrófono, Silvia. Sí, ahora sí. Bueno, me acuerdo mucho que cuando recién entré a la doctrina, una de mis preguntas fue si existía el diablo o no, o qué consideraba la doctrina espírita sobre el diablo, ¿no? Y no digo demonio, porque demonio es un genio, un espíritu, ¿no? Diablo viene de diabolos, que es en griego, que significa el engañador, que la iglesia lo traduce como el padre de la mentira. Ciertamente vendría a ser el padre de la mentira según la concepción católica, porque nos aleja del real mensaje de Jesús. Mi pregunta fue eso, ¿cómo es que no existe? Cuando siempre en la iglesia te dicen, ¿no? El triunfo más grande del diablo es que se niegue, ¿no? Que se diga que no existe. Entonces yo me quedé con eso, ¿no? Pero fui investigando, fui analizando, y fui entendiendo, ¿no? Que esto es una cuestión interior. Es más, Jesús en la oración que nos dejó el Padre Nuestro, nos dice, nos enseña a pedirle al Padre que no nos deje caer en la tentación, porque es algo que va a estar. Pero ya que nosotros hemos sido dotados del libre albedrío, está en nosotros seguirlo o no. Esta es una cuestión que incluso está dentro de nosotros. Depende mucho de nuestro crecimiento moral. Y ahora los espíritus han sido creados simples e imperfectos, y en el devenir de su evolución van cometiendo errores, van avanzando, van generando deudas, van cancelando deudas, ¿no? Y este es el resultado. El resultado puede ser el primer caso que mencionó Eva, ¿no? Que viene con esa incapacidad, ¿no? Se esbozó una teoría que podría haber sido por un intento de suicidio y que haya venido con esa malformación ya o esa incapacidad física en la siguiente reencarnación. Pero todo forma parte de un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, lo que me quedó claro a raíz después de todo esto es que es algo que está dentro de nosotros y que depende de nosotros el poder avanzar, el poder aceptar, no engañarnos, aceptar que hay cosas que no están orientadas al mensaje de Jesús, al mensaje de progreso moral y espiritual. Entonces tenemos que aceptarlas y tenemos que sacarlas de nosotros mismos, aceptándolos y moralizándolos. Como decía San Agustín de Hipona, revisar lo que hemos hecho, revisar lo que pensamos, revisar lo que sentimos, aceptar que esta es nuestra mejor encarnación y si nosotros somos mejores y tenemos tantos defectos, ¿qué cosas no hemos hecho antes y qué cosas no estamos cargando?
no acostumbrarnos a disculparnos y no aceptar nuestros errores, porque eso nos va a alejar del crecimiento espiritual, nos va a alejar de nuestra mejora moral, de nuestro progreso moral, ¿no? Aceptarnos como, aceptar nuestros defectos y procurar trabajarlos, porque para eso vino Dios. Dios no vino no vino Jesús, para eso vino Jesús. Él no vino Él no vino por los salvos, Él vino por los pecadores, ¿no? Y Jesús siempre decía algo, ¿no? Cuando entraba a una casa decía, que venía a traernos el reino de Dios. Y esto es la verdad, el amor, la caridad, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos de aceptar para poder seguir avanzando. Y eso es una cuestión que nosotros tenemos que trabajar dentro de nosotros, ¿no? Que existen las tentaciones, van a estar ahí, pero es nuestra decisión. Es nuestra decisión seguir por el camino que nos lleve al progreso moral. Eso era lo único que quería decir. Gracias, Chivi. ¿Alguien más, Alejandro? Sí, vamos a escuchar a Alejandro. A ver, dime, Alejandro. Sí, disculpen. Buenas noches a todos. Recién tengo oportunidad de entrar. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Alejandro. Sí. Ya, bueno, sí. Solamente quería agregar que, si bien es cierto, se dice que todo lo que existe, Dios lo ha creado, entonces también deberíamos pensar que Dios creó el mal, ¿no? Pero no es así. El pensamiento universal nos hace deducir que cuando el ser humano se desvía del camino correcto, entonces es allí, en ese instante, en que aparece recién el mal. Entonces Dios no es que haya creado el mal, sino que el mismo ser humano, por el libre albedrío que tiene, se desvía de su camino correcto y ahí automáticamente se crea el mal, ¿no? Entonces, eso es lo que quería agregar, ¿no? Es una cuestión de conceptos, el bien y el mal. ¿Ya? Ok, gracias. Exactamente. Gracias. ¿No? Exactamente, no es una cuestión de un ente, es una cuestión que nosotros decidimos cuando no hacemos lo que es correcto. No, eso es. A ver, sí, es cierto. El libre albedrío Dios nos lo dio, pero obviamente nos puso y nos dejó. Si Dios nos hubiera obligado, digamos, no nos hubiera dado el libre albedrío, obviamente seríamos perfectos, ¿cierto? Pero Él nos dio el poder de decisión y nos dio las alternativas y también nos pone los ejemplos para evolucionar y nos mandó a su Hijo amado Jesús para salvarnos, para enseñarnos. Y entonces en el transcurso de los siglos, en el transcurso de la historia de la humanidad, de la historia de la Tierra y del universo, siempre nos han dado alternativas y conocimientos. Va a depender de cada uno de poder avanzar o no, ¿no? Y obviamente cada acción mala que tengamos, ya sea que actuemos en contra de los demás, hasta en contra de nosotros mismos, sí, envejecemos nuestra salud y todo lo demás, todo tiene una consecuencia, todo va a tener una consecuencia, ¿no? Y es lo que hemos visto en el transcurso de la charla, que se teme a las consecuencias también, obviamente, entonces se lucha en contra de eso, ¿no? De las cosas negativas que podamos hacer. Es una lucha constante, no podemos bajar la guardia nunca, ¿no? Por eso debemos tener conocimiento de las leyes de Dios, de las leyes divinas. Cuando estamos en distonía con las leyes de Dios, es cuando se produce el sufrimiento y cuando nos alejamos de esa paz y de esa felicidad y de ese progreso al que hemos sido llamados, ¿no? Por eso es tan importante el conocimiento. Ahora la doctrina nos indica, ¿no?, qué es lo que debemos de hacer, y nos dice explícitamente que no es el diablo cuando vemos a personas que
que están equivocadas. Son espíritus imperfectos, son espíritus que les falta progresar, ¿no? Y que estamos llamados por caridad a ayudar a todos. Porque una persona esté equivocada no es que lo debamos. Sí, hemos visto que la idea claro, hemos visto que la idea del diablo es más que todo fue una ideas muy antiguas y luego se adaptaron, la adoptaron nuestras ideas, los cristianos, los judíos, bueno, se hizo toda una leyenda en base a eso, ¿no? Pero realmente lo que debemos nosotros enfocar es que todo está dentro de nosotros, de nuestra idea, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y que eso de decir, pues yo soy mala porque me lo pidió, me indicaron, me enseñaron, no, eso es algo que estamos en vibración con eso, y entonces no podemos justificar, no podemos echar la culpa a algo exterior por ser malos. Si lo somos es porque está dentro de nosotros, y si hacemos el mal es porque, bueno, pues es decisión propia, ¿no? Eso está en nuestro libre albedrío, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Si alguien más desea decir algo al respecto. ¿Están todos bien? Ok, entonces, bueno, solo para complementar, bueno, sabemos, como nos dice Alejandro, que Dios no hizo una creación realmente de la maldad, ¿no? Nos preguntamos muchas veces de dónde viene tanta maldad, de qué nace. Realmente nosotros tenemos los grados de evolución diferentes, ¿no? Salimos de los mundos primitivos, en fin, y poco a poco, de existencia a existencia, vamos evolucionando. Y todas esas características de nosotros, desde que salimos del mundo primitivo hasta que vamos pasando por los diferentes mundos, nosotros vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos evolucionando, vamos creando conciencia. Siempre recomendamos que tenemos que mirarnos por dentro, que tenemos que observarnos, que tenemos que analizarnos, que tenemos que cambiar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va ocurriendo de repente, a veces forzosamente, por las circunstancias, por las cosas que vienen como reacción a nuestras acciones en todas esas etapas de evolución. Y poco a poco vamos tomando conciencia. Pero hay ciertos espíritus que tienen unas características muy definidas y que les cuesta un poquito más el llegar, al alcanzar a esos niveles de evolución que son muy normales, como les digo, desde que salimos del estado primitivo hasta que vamos llegando a los otros mundos de acuerdo a nuestra evolución, ¿no? Entonces, entre esos encontramos los psicópatas, que no es nada más que una personalidad distorcida, ¿no? Antisocial. Es un estado transitorio de imperfección. Nosotros también estamos en estado transitorio de imperfección. Pero ¿qué sucede? Al ellos no conseguir el verse, al ellos no conseguir hacer ese análisis del cual nosotros siempre hablamos y del cual nosotros siempre estamos haciendo hincapié de mejorar, de la reforma, tal de reforma moral, al no conseguir ellos, bueno, sucumben a sus malos sentimientos, sucumben a todos sus defectos y llegan a un momento de insensibilidad. Pero esto no es nada más que un estado transitorio, como vimos en el ejemplo que nos dio Eva, muy claro, de Brian Wagner, el neonazista, que al ser todavía él un adolescente y encontrarse en ese estado de rebeldía, y muy probable que este joven, ahora ya un señor probablemente, haya salido recientemente de esos mundos primitivos y haya mantenido todavía esos rasgos más primitivos aún, de insensibilidad, ¿no? Sabemos que vamos creciendo desde animalitos y vamos pasando a seres humanos. Entonces, llegado el momento de que él tiene que tomar, o de que él finalmente consigue la sensibilidad suficiente al tener un hijo,
él ansía un cambio en su vida y lo logra, Sabemos pues que los neonazistas son realmente personas antisociales, ¿no? Sociópatas, con sus rasgos de psicopatía, ¿no? La psicopatía no es nada más que una personalidad antisocial, es un trastorno de la personalidad, o sea, no es una enfermedad mental. Entonces, esas personas pueden llegar a cambiar ese comportamiento, como nos dio este gran ejemplo Eva de Brian Wagner, y hoy en día la persona ya tiene un comportamiento más evolucionado, ya tiene sensibilidad, ya tiene sentimientos, pero tuvo que pasar un gran cambio en su vida, como el de enamorarse, el de formar una familia y tener hijos, para él inclusive querer cambiar hasta su imagen física. Un gran ejemplo, Eva. Te felicito, muy buena charla. Y bueno, ya que no hay más preguntas, y agradecerle a Eva solamente, y para poder pasar a lo siguiente, ¿ok?